Oscuros. Vengo a ofrecerles un trato de Halloween. Como algunos de ustedes sabrán, este año emprendí un nuevo proyecto. Mi equipo y yo estamos creando un videojuego. Y me haría mucha ilusión que todos ustedes pudieran apoyarnos simplemente siguiendo el canal de nuestro estudio de juegos, donde subo diarios de desarrollo del nuestro. Y ya si gustan, también nuestras redes. Nos pueden encontrar como Monsterdium Games. Les dejo el link en la descripción del video. Así que el trato es, si les gusta este video o si simplemente quieren agradecer de alguna manera el esfuerzo puesto en él, o el esfuerzo por todo el contenido de octubre que subí, solo digo, lo pueden hacer apoyando el proyecto del videojuego, ¿vale? Listo, no les quito más su tiempo. Disfruten mucho de esta recopilación. Oscuros. Como un especial de estas fechas de horror, hoy les traigo algo que nunca antes había hecho en este canal. Una recopilación de 11 experiencias totalmente inéditas vividas por suscriptores. Recuerda que tú también puedes enviarme una anécdota de horror que tú o algún familiar o amigo hayan vivido al correo experienciasdehorror@gmail.com. Oscuros. Disfruten el miedo. Terror en la oscuridad. Rituales en la madrugada. Vivo en un residencial, es decir que aquí no puede entrar nadie a menos que sea previamente autorizado, y mucho menos en la madrugada. La noche de un sábado de hace unas semanas estábamos dormidos, y me despertó un ruido aquí fuera de la casa, como si estuvieran moviendo cosas y varios murmullos. Te mando foto de cómo se ve desde mi ventana. Mientras me iba despertando, escuché unos cantos súper extraños. Primero pensé que tenían fiesta en alguna de las casas, pero aquí no están permitidas las fiestas y mucho menos en la noche. Puse atención y los cantos sonaban como si un hombre cantara 2 notas y después varias personas más las repitieran. Era como si les estuvieran dando clases de música. Repetían exactamente las mismas notas una y otra vez. Me fijé en la hora y eran las 2:47 de la madrugada. O sea que es demasiado ilógico que alguien esté dando clases de canto a esa hora. Los cantos no paraban y me daba miedo asomarme a la ventana. Traté de echar un vistazo con cuidado sin mover la cortina porque temía que me vieran. Pero ahí afuera no se veía nada, y en todo el transcurso del tiempo se escuchaba que iban y venían los cantos, como si estuvieran haciendo una peregrinación. Obviamente no me podía dormir y quería despertar a mi pareja, pero no me animaba. Pensé que iba a decir que él no escuchaba nada y me iba a dar más miedo, iba a pensar que ya quedé loca. En cierto punto de los cantos, se callaron todos y escuché un alarido súper extraño. Fue como entre un perro, un gato y un bebé. Se escuchó súper claro el grito y de inmediato empezaron los cantos de nuevo. Las mismas 2 notas de toda la noche. Duré como 1 hora despierta sin poder agarrar sueño, y todo ese tiempo se repitió lo mismo. Escuché con detenimiento para ver si era alguna grabación que se repetía o algo, pero sí había ligeras variaciones entre un canto y el siguiente, es decir, que sí eran personas reales. Ya por fin me pude dormir, y en la mañana le platiqué a mi pareja lo que escuché. Y él me dijo que también oyó los cantos y trató de imitar el tono que hacían, y fue exactamente el mismo que yo escuché, lo que significaba que todo eso era real.
Ya no quise ni preguntar en el grupo de vecinos, porque ¿qué tal que alguno de ellos está metido en eso? Una noche después de aquello, fuimos a visitar a la abuela de mi pareja, y nos dijo que el fin de semana encontraron un cadáver de un puerco junto con partes de otros animales a unas cuadras del residencial. Ella piensa que hicieron un ritual por todo el pueblo. Yo espero que no, porque sí me dio demasiado miedo. Ya después yo no quería salir ni a la cochera a tirar la basura. Otra de las cosas recientes que me preocupan y me da miedo es que 2 días después del suceso, en la mañana que salí a tirar la basura, destapé el bote y un olor asqueroso salió de ahí, lo cual era muy extraño porque yo no revuelvo la basura orgánica con inorgánica porque la recogen separada y no tiene por qué oler así, como a algo podrido. No quise mover nada porque no quería tocar alguna cosa extraña que hayan echado ahí y que quizá tenía que ver con los ruidos que oí. Animales, pesadillas y una tía. Hola Ger y oscuros. Les traigo esta historia que en la actualidad sigue transcurriendo en mi casa. Soy de Hidalgo, México, y vivo en una colonia que prefiero no mencionar por motivos de mi seguridad. Solo diré que es una colonia muy pobre. Mi casa es muy humilde y está en obra negra por fuera, pero a comparación de hace 7 años tenemos baño y más comodidades que cuando llegamos. Verás, mi casa está construida en un mismo terreno que le pertenece a mi tía paterna. Cabe mencionar que ella es una persona muy difícil de tratar y a simple vista tiene la apariencia de una bruja. Es una persona que nunca me ha agradado. Ella es muy religiosa, pero pareciera que jamás pone en práctica su religión. Antes de seguir, debo ponerte en contexto. Ella es la única mujer entre sus 7 hermanos. Cuando era joven, su madre la sacó de estudiar por miedo a que se embarazara y jamás la dejó tener novio por eso mismo. Aparte, mis tíos y mi padre eran increíblemente celosos. Se casó a la edad de 40 años con un señor más bajo de estatura. Él era un auténtico rabo verde y nunca pudieron tener hijos. Por ello, adoptaban seguido animales de la calle, pero casi nunca duraban más de 1 año. Siempre morían enfermos o desaparecían. Cuando yo llegué a esta casa que estaba junto a la suya, nos recibieron con buena cara. En ese instante las primeras impresiones mías fueron positivas, pero muy pronto todo se fue torciendo. Desde la primera noche escuchaba ruidos muy extraños, similares a los que hacen los pavos reales. Pero mi tía no tenía esa clase de aves y por supuesto tampoco nadie a su alrededor porque todos eran muy humildes. Y si esa explicación no te parece suficiente, las casas de los vecinos estaban apartadas por bastantes metros de distancia, así que escuchar algo así era poco menos que imposible. Cuando tenía que ir al baño, debía salir de mi casa e ir al de mi tía. Su baño está afuera de su casa y, por lo tanto, muy alejado de la mía. En el camino hasta allá no teníamos luz en ese entonces, por lo que debía pisar con cuidado ya que había piedras y pasto en el camino. Y cada vez que tenía ganas de ir en la noche y hacía este recorrido nocturno, sentía como algo en los árboles se movía acompañándome oculto entre las copas, como si de una especie de simio se tratara, balanceándose entre las ramas. Me daba un miedo horrible y corría como niña a mi casa cuando salía de hacer mis necesidades. Eso lo viví por muchos años. Después de un tiempo, mi mamá me confesó que pensaba que mi tía entraba a nuestra casa. ¿A qué? No lo sabíamos, era solo un presentimiento,
pero teníamos una sensación de pesadez increíble cuando todos regresábamos de trabajar en la noche e incluso veíamos cosas desacomodadas. Mis primas en ocasiones, por lástima de que mi tía jamás tuvo hijos, le encargaban a sus pequeñas niñas para que las cuidara. Esas nenas después de un rato ya no quisieron regresar con ella. Lloraban incluso si sus madres trataban de obligarlas a quedarse, y con justa razón. Esa tía era una persona horrible que te maltrataba por cualquier cosa y siempre te miraba fijo cuando hacías algo malo, por mínimo que fuera. Hablando en una ocasión con mi sobrina de 6 años, le pregunté: ¿Mi tía te ha hecho algo o por qué ya no quieres venir a visitarla? ¿Te lastima? Y ella me respondió con algo que me dejó con la boca seca y con una presión en el pecho que hasta el día de hoy no puedo describir. Ella, tranquila y convincente, me dijo: se puede volver animal, se hace conejo, gato o ratón. Y al principio me dio risa, pensando que se trataba de que literalmente se disfrazaba en un inútil intento de ser agradable con las niñas. Pero mi sobrina me respondió: no te rías, me asusta, porque me habla como humano cuando es un conejo. Entonces me quedé paralizada. Hace un año me había hecho una perforación en la ceja. Y cuando una mañana saludé a mi tía en el jardín de la casa, me regañó por haber mutilado mi cuerpo. Mi mamá le dijo que solo era un arete como los de las orejas, que no se molestara porque ellos, que son mis padres, me habían dado permiso. Esa misma noche, tuve una pesadilla en donde un pavo real estaba frente a mi cama con los ojos rojos y por alguna razón le tenía muchísimo miedo. De un momento a otro, el animal saltaba a mi cama y empezaba a picarme la ceja en donde tenía mi perforación. Desperté por haberme caído de la cama y al mirarme al espejo, tenía el ojo sangrando y mi arete ya no estaba. Le avisé a mi mamá y me dijo ella que tal vez entre sueños me lo había jalado hasta lastimarme. Lo raro fue que no encontré mi arete por ningún lado de mi cuarto. Un día fui a casa de mi tía a pedirle un poco de café para poner a hervir en mi casa, y al entrar, como si fuera por intuición, volteé a una pequeña mesa de madera junto a su estufa, y ahí estaba mi arete. Lo tomé y ella volteó frenéticamente a verme y me dijo: ¿es tuyo?, con una gravedad repentina en su voz. Y yo le respondí temblorosa que sí, que dónde lo había encontrado, a lo que ella me dijo: estaba cerca de las macetas de tu mamá. Entonces le agradecí y me fui con el corazón acelerado, sintiendo en cada paso que la salida de su casa estaba cada vez más lejos. Me calmé y pensé en un momento contarle a mi mamá, pero no lo hice porque ella lo vería más como un motivo para discutirle a mi tía el hecho de que se estaba metiendo a nuestra casa. Me lo callé y enterré ese arete en una maceta. Poco después de ese suceso, adopté a una gatita negra que estaba embarazada. Me quedé con sus bebés y con ella. Esterilicé a todas, hasta a su mamá, y las cuido muy bien. Siento que fue la mejor decisión, pues mis gatitas siempre están en mi casa en las entradas, y cuando ella viene, extrañamente se erizan y sus pupilas se dilatan, cosa que no hacen con ninguna otra persona. Pero jamás la han atacado, solo la miran fijamente. Desde entonces, al llegar a mi casa me es placentero porque las veo y he dejado de tener tantas pesadillas. La sensación de que esa vieja decrépita es mala y altamente extraña no se me puede salir de la cabeza. Muchas veces parece agradable, pero sinceramente
No sé qué pensar. Gracias por su atención. Mi primo el drogadicto. Hola, Ger. Ya había contado una anécdota antes y me gustaría compartir esta experiencia que le sucedió a una tía mía. Verás, de parte de mi padre tengo 2 tías. A la mayor le llamaremos Celeste y a la menor Raquel, todo para proteger su seguridad. En fin, como te contaba, mi familia de parte de mi padre fue muy pobre. Mi abuela tenía que trabajar todo el día y no tenía tiempo de cuidar a sus hijos. Y mi abuelo era un alcohólico que poco o nada le importaba a su familia. Debido a esto, tanto mi padre como mis tías crecieron en unas condiciones bastante precarias, a decir verdad, y eso sumado a que eran tiempos de mucha violencia, pues ya te imaginarás por lo que tuvieron que pasar. Mi tía Raquel se casó en la adolescencia con un hombre muy mayor para ella y tuvieron 2 hijos, un niño y una niña. El niño, al cual llamaremos Alejandro, siempre fue bastante problemático. A muy corta edad se juntaba con personas bastante siniestras. Incluso me cuenta mi padre que una vez ideó un plan para que varios amigos que tenía en ese entonces robaran algunas joyas de mi tía y otras pertenencias de su padre. Pasaron los años y su conducta fue empeorando, hasta que en la universidad conoció a alguien que le ofreció por primera vez cocaína y otras sustancias más peligrosas. Tuvo una fuerte adicción por muchos años, pero por fortuna ha mejorado con el tiempo. Mi tía Celeste, por su parte, siempre nos ha dicho que tiene un don, el don de ver o sentir cosas que los demás no pueden. Incluso ha acertado un par de situaciones que se ha tomado la molestia de predestinar, aunque esa es otra historia. Hace unos 2 años aproximadamente, mi primo Alejandro se mudó a un par de casas al lado de donde vivo. Eso fue así hasta un par de meses después. Mi tía Raquel siempre era la encargada de pagarle todo, desde la renta hasta sus almuerzos, y con el dinero que le entraba, siempre dejaba algo para poder comprar sustancias. Cuando empezamos a sospechar de su recaída, mi tía Raquel, cansada ya de la situación, habló con una fundación que ayuda a personas con problemas de adicción para que se lo llevaran por un tiempo. Antes de eso, mi tía Celeste fue a visitar a mi primo y a ayudarlo a arreglar un poco el apartamento. Cuenta mi tía que mi primo estaba acostado en su habitación y que una sombra gigantesca estaba a su lado, y lo que parecía el brazo de esa cosa estaba tocando la cabeza de mi primo. Mi tía impactada despertó a Alejandro y le contó lo que había visto. Pero lo que estaba a punto de presenciar fue lo que realmente le puso los pelos de punta. Ella nos dice que mi primo se sentó en la cama, despertándose del largo sueño que había tenido. Y cuando mi tía le empezó a contar lo que había presenciado, nos jura que vio a Alejandro empezar a tocarse el ojo sin siquiera pestañear. Mi tía quedó extrañada, pero le siguió hablando. Y de repente, mi primo, con el pulgar y el índice, tomó el globo ocular y lo empezó a girar casi por completo dentro de la misma cuenca. A mi tía le dio tanto miedo que fingió no haber visto nada y sin muchos miramientos se retiró del apartamento de mi primo. Ella nos dice que lo que vio ese día no era mi primo, sino ese monstruo o demonio quien había tomado por un momento posesión del cuerpo de él. Eso es todo, Ger. Espero te haya gustado la anécdota. Un saludo a todos. Llamadas imposibles.
Hola, Ger. Te envío mi historia esperando que te sea útil para algún video. Quiero mantenerme en anónimo. Mi historia comienza un día que estaba en el trabajo. Hace 5 años laboraba en un colegio privado como jefa del personal de limpieza. Y ese día, una amiga de la universidad había ido a suplir a una maestra que faltó por enfermedad. El punto es que ella terminó sus labores a las 2:45 p.m. y yo terminaba un poco más tarde, como a las 3, por lo que le pedí que me esperara esos minutos para irnos caminando juntas a la parada del camión, ya que estaba algo retirada de ahí. Ella aceptó y me esperó. En cuanto dio la hora, apresuradamente metí todas mis cosas en mi cajón personal y lo cerré con llave. Posteriormente, después de caminar por 20 minutos, mi amiga y yo llegamos a la parada y me di cuenta de que no traía mi celular. Pero como estaba segura de que entonces lo había dejado adentro de mi cajón y de que lo había cerrado con llave, no me preocupé y no quise regresarme, pues el sol estaba muy fuerte a esa hora. Cuando llegué a mi casa, comí y me quería dormir un rato, por lo que le tuve que pedir a mi mamá que me despertara a las 7 de la noche, porque al día siguiente tenía un examen en la tarde y debía estudiar, pero al no tener mi celular necesitaba que ella me despertara. Cuando estaba dormida, escuché que mi mamá entró corriendo a mi cuarto diciendo: «Hija, me están marcando de tu celular». En ese momento yo estaba muy modorra y no le puse mucha atención porque pensé que seguramente no se había fijado bien en el número, ya que yo estaba convencida de que dejé mi celular en el cajón bajo llave. Al no darle la importancia que merecía, me dormí un rato más. Cuando me desperté, fui con mi mamá para preguntarle sobre lo que me había dicho, y en cuanto me acerqué a ella, antes de decirle algo, me dijo: «De seguro te robaron el celular porque alguien me marcó de tu número». Le respondí que no le creía, pero me mostró su celular y efectivamente había recibido 2 llamadas de mi número, una a las 7 de la noche y otra a las 7:01. Un poco aterrada me dijo: «Hace rato estaba viendo la tele y me quedé dormida. Únicamente me desperté porque me marcaron de tu celular. Y cuando contesté escuché unos murmullos. No sabría decir si eran de hombre o mujer, pero parecían ser alguien intentando decir algo, aunque era incomprensible». Me llamó la atención lo que dijo, y aún más ver que en efecto estaban las 2 llamadas registradas en su celular, por lo que le creí y comencé a pensar que tal vez por la prisa que llevaba, en realidad sí traía mi celular de camino a la parada y se me había caído sin darme cuenta por ir platicando con mi amiga. Al día siguiente, en cuanto llegué a mi trabajo, abrí mi cajón y me percaté de que mi celular sí estaba adentro. Nadie lo había movido de ahí. Y estoy segura de eso porque además le pedí a la persona que controla las cámaras del colegio que revisara los movimientos del día anterior a las 7 de la noche. Y nada. No se veía a nadie entrando o saliendo de ahí, ya que en realidad el último trabajador salía a las 6:30 p.m. del colegio y el velador llegaba hasta las 10 p.m., por lo que no había nadie en el colegio en ese momento, justo como lo registraron las cámaras. Además de que mi cajón sí estaba cerrado con llave y su única copia era la que yo tenía. Una de mis compañeras de trabajo sugirió que tal vez alguien había hackeado mi línea telefónica. Pero eso no responde por qué le llamarían a mi mamá y por qué lo hicieron exactamente a las 7 p.m., que fue la hora a la que le pedí que me despertara, y justo es como ella había dicho. Si no me hubieran marcado a las 7 en punto, yo también me habría quedado dormida y no te hubiera despertado a la hora que me pediste. Este es un suceso que hasta la fecha no tiene una respuesta para mí, pero se relaciona con otro que sucedió unos meses antes de lo ocurrido. Fui a ver a una bruja para que me leyera las cartas. La verdad es que yo iba bastante escéptica, no creía en esas cosas y fui por mera curiosidad. Pero estando ahí,
Me sorprendió bastante lo que me dijo, porque fueron cosas muy exactas, demasiado precisas, sobre acontecimientos de mi pasado, presente y algunas que ocurrieron después. Le creí porque no había manera de que supiera todo eso. Quiero decir, no hablaba de manera general, intentando atinarle a las cosas como pasa con los horóscopos. Ella de verdad decía cosas muy específicas sobre mi vida, y lo que más me impactó fue que en cuanto llegué, antes de siquiera comenzar con la lectura, me dijo al verme que había un espectro siguiéndome. Asustada le pregunté a qué se refería y me dijo: «Hay una persona que ya falleció, pero que te conoció en vida y te quiere mucho, así que te sigue y te protege». Y justamente recordé esa frase cuando pasó lo del celular. La verdad desconozco de quién se pueda tratar, porque recientemente no han fallecido familiares o amigos cercanos, así que no sé si algún día lo sabré. Pero puedo asegurarles que no son los únicos eventos paranormales que he vivido. Muchas gracias por leerme, Ger. Espero que la historia te haya parecido interesante y que a tu público le guste. Saludos a todos. Los gritos de mi hermano. Hola, Ger. Llevo ya tiempo siguiendo tu contenido y de verdad me gusta mucho. Lo escucho en todo momento. Te quiero enviar mi experiencia. Ojalá la puedas leer. Estaba un sábado lista para dormir. En mi casa estaba solo mi hermano, mi papá y yo, cada quien en su cuarto. Todos nos dormimos sin darnos cuenta. Hasta que en la madrugada, a eso de las 12:30, mi hermano empezó a hablar como loco, como si hablara en un lenguaje que ninguno entendíamos. Solo eran palabras aleatorias. Mi papá se despertó y fue a ver qué tenía. Justo cuando mi papá llegó al cuarto de mi hermano, este dejó de hablar así. Mi papá vio que en realidad se encontraba bien y se regresó a su cama. La segunda vez que pasó fue justo a las 2:59 de la madrugada. Mi hermano empezó a gritar, pero como con la boca cerrada, haciendo pequeños gritos. En cuanto escuchamos, nos levantamos para verlo y despertarlo. Una vez consciente, nos dijo que en el sueño que tenía estaba una sombra negra que se encontraba enfrente de él. Justo en ese momento empezaron a aullar los perros y fue cuando nos dimos cuenta de que eran precisamente las 3 de la madrugada. Yo le dije que se fuera a dormir conmigo para que pudiera descansar, pero él no podía porque decía que la sombra estaba enfrente de él y que le daba mucho miedo. Espero te pueda gustar mi experiencia y la puedas subir a alguno de tus videos. Abrazos y suerte con tu canal. Él. Hola, vengo a contarte cómo descubrí que tengo un lazo con el más allá. Yo tengo muchas historias raras, pero creo que la siguiente historia que he vivido es una de las que más me ha marcado. Yo tengo algo llamado el sexto sentido. Mucha gente lo tiene, aunque no lo saben, y puede ser diferente en muchas personas. Yo lo heredé de mi padre, quien puede ver cosas que no están en este mundo. Hace un año él me reveló que todos los hombres de su familia lo tienen, pero yo fui la excepción, pues soy la única chica en mi familia que lo tiene. Y según mi abuelo, al ser la única, tengo el sentido más fuerte que los demás. Un ejemplo es que mis familiares solo pueden ver y escuchar a veces, pero yo puedo de cierta manera extraña comunicarme con ellos. Cuando era pequeña, tuve que ir a muchos terapeutas por miedo a esas personas que vagan por ahí y que, salvo los que tenían el mismo don, veía. Mi madre me cuenta que cuando iba al baño hacía una muralla con los rollos de papel. Cuando mi mamá me preguntaba por qué hacía eso, yo le contestaba que era porque no quería que el Señor entrara.
Cuando me enfermaba, mi madre cuenta que yo le decía que no me tenían que llevar al doctor porque una señorita ya me estaba cuidando desde la esquina de mi cuarto. Comúnmente les decía que me tenían que llevar al doctor cuando la señorita se fuera y llegara él. Así se llamaba el sujeto al que yo le tenía mucho miedo. Les decía que él siempre estaba ahí en la oscuridad y me estaba esperando. Mi madre, al ser una persona escéptica, tomó todo esto como un simple miedo a la oscuridad y me llevó a muchos psicólogos. Recuerdo días donde me obligaban a quedarme sola en cuartos oscuros y yo lloraba y suplicaba que me sacaran de ahí, si no él me haría algo. Después de un año de esos sucesos, yo era ya otra persona. Me olvidé por completo de mis experiencias y de él. Era como si me hubieran borrado la memoria. Los años pasaron y seguía igual de tranquila hasta que cumplí los 12. El mundo como lo veía cambió. Podía ver gente como antes, pero lo raro es que ahora sabía que no estaban vivos. Le conté a mis amigos y me dijeron que estaba loca y que dejara de actuar. Le conté a mi madre y me decía lo mismo. Por mucho tiempo me quedé callada y decidí no decir nada, ya que mi madre, aunque sabía que yo podía ver y escuchar y sentir esas cosas y estaba consciente de la existencia de esos entes y del otro mundo, ella quería pensar lo contrario. Me prohibía hablar de eso y mucho menos cuando había gente, ya que decía que me dirían loca y rara. No la juzgo, en realidad la entiendo. Los años pasaron y me acostumbré a esto. Descubrí un amor por las historias de terror y las exploraciones urbanas y apenas en octubre, a mis 15 años, pude tener mi primera conversación con él. Fue en una parálisis del sueño. Él se acercó a mí y yo quería hablar, pero las palabras no me salían, aunque no importaba porque de algún modo sabía que él podía leer mis pensamientos. Así que comenzó a hablar. Me explicó que cuando yo nací, él murió ese mismo día en el hospital y sintió algo que nos conectaba y decidió estar siempre a mi lado. Desde entonces se alimentaba de mi felicidad. Aseguraba él que no tenía intención de lastimarme, sino que quería protegerme y siempre ha estado ahí. Varias veces sucedieron estas mismas conversaciones en sueños. Uno de esos días le pregunté por qué me había elegido a mí y él me dijo que estábamos destinados para estar juntos desde el momento en que nací y que él solo estaba esperando el momento en que yo muriera para así poder reencarnar lado a lado y estar juntos por siempre. Para ser honesta, no soy tan creyente de la reencarnación, ya que si fuera 100% real, no vería tantos muertos caminando como gente normal. Me dijo que me esperaría y nos conoceríamos cara a cara en mi fallecimiento. Desde ese día él desapareció. Sé que sigue ahí, esperando hasta el día en que yo muera. Zapateo. Buenos días. Soy una seguidora nueva y pienso que te podría interesar esta historia. Yo vivo en una calle muy paranormal donde ha pasado de todo, pero lo que te voy a contar solo lo sabe mi familia. Solía acostarme más tarde que mi madre en algunas ocasiones para poder ver historias de terror. Uno de esos días me preparé para ir a la cama. Una vez estuve lista para acostarme, fui a apagar la luz y escuché algo afuera de mi habitación, como un zapato de esos con suela dura que hacen mucho ruido al andar. Pero yo pensé que era mi madre porque las dos vivimos solas. Luego de un rato de escuchar estos sonidos, preferí cerrar la puerta con llave y prender la luz porque algo me decía que esto no era normal. Me escondí bajo las sábanas y comencé a escuchar patadas contra la puerta causadas por los mismos zapatos. Después de unos minutos, los golpes cesaron.
A la mañana siguiente abrí la puerta y le pregunté a mi mamá si había oído las pisadas, pero ella dijo que no. Sin embargo, me contó que también vivió algo digno de una pesadilla. Dijo que ella solo pudo escuchar a los perros tratando de entrar a la casa a través de su ventana. Espero que esta experiencia corta te sirva. Preferiría que me mantuvieras en anónimo. Me despido y espero que tengas un buen día. No vuelvo a esa casa. Hola, Ger. Esta es la primera vez que mando una de mis experiencias. Espero les guste. Desde que soy pequeña siempre me suceden cosas aterradoras como ver sombras, escuchar voces o ser constantemente acosada por entidades a donde vaya. Así que hasta cierto punto estoy acostumbrada. Pero la experiencia que les voy a relatar ha sido una de las más horribles. Mi madre trabaja haciendo la limpieza para varias personas, un trabajo humilde pero bien remunerado. Desde hace ya 4 años trabaja con un señor que se dedica a los bienes raíces, y por eso tiene diversas propiedades que ella se encarga de limpiar para que después se puedan vender. En una ocasión me llevó a una de estas casas para ayudarla, ya que tenía 3 pisos, y para ella sola era demasiado trabajo. Mientras ella limpiaba el piso de abajo, a mí me tocó limpiar el último. Me ocupé de hacerlo lo más rápido que pude para poder bajar, porque estar sola en ese lugar me causaba una sensación de incomodidad que conocía bastante bien, ya que después de tantas experiencias podía percibir cuando había una presencia más allá de lo que podemos ver. Recogí mis cosas y cuando estaba a punto de abrir la puerta, la risa de un bebé hizo que me detuviera en seco. La casa estaba completamente vacía y no había nadie aparte de mi madre y yo. Con mucho miedo me di la vuelta, algo que fue un grave error. Delante de mí, en medio de ese gran piso, se encontraba una mujer con el pelo negro y largo casi hasta las rodillas, tapada con un vestido rosa que por lo desgastado y sucio que estaba, era más bien de un color grisáceo. Ella emitía un sonido que era una mezcla de un sollozo y una risa bastante macabra. Pero todo eso quedó en segundo plano cuando vi lo que traía en sus brazos. Era un bebé que la miraba fijamente, con una sonrisa demasiado ancha para su cara. Un grito ahogado se escapó de mis labios y en ese mismo instante el bebé, o la cosa que fuera eso, posó sus ojos en mí, unos ojos vacíos, casi negros y macabros que hasta el día de hoy no puedo olvidar y me siguen causando pesadillas. Su sonrisa se extendió aún más, mostrando un par de afilados colmillos manchados de un líquido negro y espeso. Sin siquiera recoger mis cosas, salí corriendo de ahí sin mirar atrás. Le conté todo a mi madre y ella se encargó de recoger todo por mí para que yo pudiera irme a nuestra casa. Hasta ahora ese lugar sigue vacío y mi madre se sigue encargando de mantenerla limpia. Y aún a pesar de que me siento mal de que regresara bastante cansada, nunca he ido de nuevo para ayudarla porque la simple idea de encontrarme con lo que vi ese día me aterra tanto que incluso quiero llorar. Historias así se cuentan entre todos los trabajadores de este señor, ya que al parecer varias de sus casas albergan historias espeluznantes. Tengo más experiencias así, si quieres que te las mande solo dime. Un abrazo y bendiciones. En verdad no te creía. Hola, mi nombre es Ana. Ahora tengo 41, pero mi historia comenzó cuando apenas tenía 5.
Cuando era pequeña, viajábamos mucho por el trabajo de mi padre. Constantemente nos cambiábamos de ciudad. Un día nos mudamos a una casa que siempre me pareció extraña. Como yo era tan pequeña, no recuerdo mucho de esa etapa de mi vida, pero recuerdo bien esa casa. Me parecía divertido ver a personas que caminaban para meterse a los cuartos para esconderse. Yo corría detrás de ellos, pero nunca los alcanzaba. Para cuando yo llegaba a la habitación, ellos ya habían desaparecido. Para mis padres esto no era extraño, ya que no tenía ningún amigo en ese entonces y a sus ojos simplemente jugaba sola. Una noche vi a una de esas personas, pero esta era diferente. No sentí esa curiosidad de querer atraparlo como a todos los demás, y por primera vez sentí miedo. El ambiente se sentía pesado, como si en la habitación hubiera una gran cantidad de estática. A aquella persona la vi formarse desde una sombra en la alfombra como si fuera un remolino de humo, hasta que poco a poco se convirtió en algo más sólido. Recuerdo sus ojos rojos, su sonrisa brillando con esos horribles dientes. Usaba un sombrero de copa y una capa con el cuello levantado como los típicos villanos de las películas. No dijo nada, no se movió, solo estaba de pie frente a mí. No tenía rostro, era solo una sombra, una silueta. Yo sentí que me atravesaba con la mirada, sentía ese impulso de correr para escapar lo más lejos posible, pero cada centímetro de mi cuerpo parecía haberse convertido en roca a causa del terror. Mi memoria se vuelve muy borrosa después de aquel avistamiento. No sé qué pasó después de encontrármelo, pero desde ese día comencé a sufrir parálisis del sueño y terrores nocturnos. Con frecuencia despertaba en las noches y ahí estaba él formándose en la oscuridad, listo para aterrorizarme, para hacerme temblar con esos escalofriantes ojos en silencio. En ocasiones estaba lejos de mí y en otras no tanto. A veces está quieto y a veces camina dando vueltas por el pasillo, haciendo resonar los tacones de sus zapatos como si fuera real. Resuenan cada vez más y más cerca, haciéndome temblar de miedo. Mi madre decía que eran mis pesadillas, que no podía ser verdad. Pasé el resto de mi vida pensando que simplemente debía tener alguna enfermedad mental no diagnosticada porque él nunca se fue. Por un tiempo viví sola y moría de miedo cada día, cada noche, cada minuto del día. A todo el mundo se lo dije, pero todos me ignoraban. Mis padres, mis amigos y ya siendo adulta, hasta mi esposo. Nadie lo tomaba con la misma seriedad que yo. El hombre con el tiempo comenzó a decirme cosas. Habla sin palabras reales, haciendo una especie de vibración que no comprendo. Me hace tener sueños extraños en los que veo cosas que me pasan después en la vida real y me lleva a los escenarios más extraños y terroríficos. Pero todo cambió el día que mi esposo lo vio. Comenzó a surgir de una sombra en el suelo como siempre, y justo frente a sus incrédulos ojos, esa sombra que parece estar hecha de humo tomó forma humana, palpable, real. Lo miró con ese vacío en la cara y su sonrisa escabrosa. Él no lo admite, pero estoy segura de que también quedó petrificado por un momento como me pasa a mí. Y así como apareció, desapareció en un momento. Ese día yo estaba dormida, pero mi esposo corrió a despertarme diciendo: «Y yo que no te creía, no es posible, en verdad no te creía». Mi esposo se puso a investigar en internet y me mostró un dibujo. Al parecer, este hombre con sombrero y capa visita a muchas personas alrededor del mundo. Lo que me deja satisfecha
porque al menos sé que no estoy loca. Pero también me da un miedo mayor saber que sí es real. Si llegaste hasta aquí, muchas gracias por tu atención y tu tiempo. Me encantan tus narraciones. El hombre del puente. Hola Ger, amo tu canal, es mi favorito. Me gustaría compartirte una anécdota que me sucedió hace un tiempo. Debido a que actualmente no trabajo, suelo dormir durante el día y realizar todo mi quehacer en la noche. Y claro, escuchando videos de diferentes temáticas con audífonos. Explico esto porque lo que me ocurrió fue durante una madrugada como a eso de las 3. En aquel momento decidí lavar la azotea de mi casa, donde a veces van mis mascotas a hacer sus necesidades. Mientras limpiaba, todo transcurría normal. Pero en un momento dado, cuando tallaba con la escoba, sentí que había ruido externo a mis audífonos y al alzar la mirada, vi a un hombre vestido de negro en un puente que hay al frente de mi casa. Como explicación de esto último, mi casa está justo al frente de un puente de concreto que no es muy alto y además es un poco largo para cruce de autos pequeños en el centro de mi ciudad. Pero se alcanza a ver desde mi azotea perfectamente dónde empieza y dónde termina. El caso es que al verlo solo me extrañé. Pensé que era algún borracho o algo así. Además, no lo podía ver muy bien porque había varios metros de distancia y lo único que recuerdo es que era moreno, pero no lograba distinguir su cara. Así que, aunque oía que me hablaba, yo solo hice una cara molesta porque ya estaba cansada de mis quehaceres y seguí en lo mío. Sin embargo, a los pocos segundos decidí volver a alzar la mirada, y al hacerlo, me percaté de que ya no había rastro alguno de esa persona. Lo cual sí me extrañó bastante, pues si se había ido ya sea por cualquier extremo del puente, yo lo hubiera visto. Otra cosa que noté es que ninguno de mis gatos estaba ahí conmigo. Ellos, cada que subo a la azotea a cualquier cosa, siempre me acompañan. Como el ambiente se sentía ligeramente pesado, acabé rápido la limpieza y me fui a mi habitación. No sé si me sugestioné en ese momento, pero los días siguientes que subía a colgar la ropa o lavar, ya no sentía ese ambiente extraño y mis gatos subían con normalidad a acompañarme en mis madrugadas. Actualmente bromeo con mi novio de eso, diciendo que quizá era el diablo queriendo proponerme un trato, y por estar de malas lo mandé a freír espárragos. En fin, esa es toda la historia, Ger. Espero no haberme extendido mucho. Un abrazo y que estés bien. La última visita de la abuela. Hola, Ger. Es un gusto saludarte de nuevo. El relato que quiero compartir en esta ocasión tiene que ver con el concepto después de la muerte. Y realmente no es de miedo, pero es curioso y extraño. Durante mi infancia te he de confesar que sufría de pesadillas constantes, y algunas eran realmente aterradoras. Como esto fue un problema serio en mi vida, decidí confiar en los atrapasueños, y cuando coloqué uno colgado sobre mi cabecera, curiosamente mis pesadillas sí desaparecieron. Hago mención de esto porque al menos en la actualidad, con mis 28 años, ya no tengo ese problema. O al menos, al despertar, ya no recuerdo lo que sueño. Más adelante entenderán por qué cuento esto. Hace aproximadamente 6 años, mi abuela lamentablemente falleció. Yo era muy apegado a ella en mi infancia y básicamente mis primeros 5 años me crié con ella y mi madre, por lo que dolió mucho su partida. Pero lo cierto es que ya casi no la visitaba, y aún así creía que teníamos un vínculo fuerte desde mi nacimiento. Después de unos 7 meses desde ese acontecimiento, en una noche común con luna llena, dormí como cualquier día al lado de mi esposa.
En algún momento, no sé a qué hora, en mi mente escuché la voz de mi abuela que me hablaba por mi nombre. Gustavo, Gustavo, hijo, despierta. Cuando escuché esas palabras con la voz de mi abuela desperté y vi la oscuridad de mi cuarto, y la parte de abajo de la litera donde dormíamos era alumbrada con la luz de la luna que entraba por mi ventana. A su llamado contesté. ¿Abuela? ¿Eres tú? Después recibí su respuesta de afirmación y me dijo, ven, ven. En cuanto dijo esas palabras, sentí cómo mi cuerpo se elevaba, y cuando miré hacia abajo, pude observar a mi esposa durmiendo en el lado derecho de la cama, y ella era alumbrada por la poca luz que entraba por las ventanas en esa noche de luna llena. Yo no vi mi cuerpo como muchas otras personas dicen que lo hacen cuando tienen estas experiencias sobrenaturales. Mi cuerpo estaba flotando, o al menos así lo sentía. Cuando llegué al techo que se encontraba oscuro, lo traspasé, y en ese mismo instante algo asombroso sucedió. Mis ojos percibieron una fuerte luz blanca que cuando se pudieron acostumbrar a la intensidad, me di cuenta que me encontraba en mi azotea, y al lado estaba mi abuela tal como cuando se fue. Miré a todos lados y era mi misma casa, el mismo lugar, pero estaba lleno de luz. No sé cómo explicarles esto, pero no había ni una sombra. Era como si existieran muchos soles brillando en todas direcciones que no dejaban que existiera alguna sombra. Pensé que la luz se sentiría en mi piel ardiendo como cuando vas a la playa y sientes ese calor, pero no quemaba. Al contrario, se sentía fresca y reconfortante. Todo se veía muy resplandeciente, como cuando después de una tormenta el sol ilumina las gotas de las plantas y crea un brillo cuando traspasa el sol. Así se veía, pero por todas partes. Cuando volteé a ver a mi abuela, le estaba preguntando dónde estábamos, pero no me dejó terminar de hacer la pregunta cuando exclamó: «Vengo a despedirme de ti». En ese momento la abracé y me solté a llorar como nunca lo había hecho, pidiéndole disculpas por no haberla visitado, dejándola de ver así un largo tiempo. Después de eso pregunté sobre qué sucedió, pero solo se limitó a decirme que pasó lo que tenía que pasar y que ya se encontraba mejor. Hablamos de otras cosas personales y al final me dijo: «Bueno, solo vine a verte por última vez y a despedirme». Entonces la luz se marcó nuevamente en mis ojos y desperté en mi cama y me senté muy sorprendido, pensando en que mi abuela me había venido a ver. Era como si solo hubiera sido un sueño, pero estoy seguro que no fue así. Hubo cosas que simplemente me demostraron que realmente pasa algo con nuestra alma después de la muerte. Quiero decirles a todos los que te escuchan que no sé cuánto tiempo pasé en ese plano, pero creo que sí existen muchas cosas que simplemente no tenemos la capacidad para comprender en su totalidad. Los fantasmas, las apariciones, todo eso son reales. Son energías, lo que me lleva a preguntarme si en algún momento seremos juzgados por nuestras acciones, si existe el cielo o un plano armonioso y que también debe existir su contraparte. Espero que puedas contar esta historia que creo que puede agradarles a muchos de tus suscriptores. También espero no ofender a nadie con esta historia. Gracias y te mando un abrazo. Tu suscriptor y seguidor de canal, Gustavo Vargas. Oscuros. Quiero agradecerles a todos por enviarme sus historias a experienciasdehorror@gmail.com.
Recuerda que si tú tienes una historia de terror que te haya pasado o conoces a alguien que haya vivido algo espantoso, mándame esa anécdota a experienciasdehorror@gmail.com. Ahí podré leerla y tu historia saldría para un próximo video. Espero hayan disfrutado el video y sin más que decir, les mando un gran abrazo a todos. Hasta pronto, oscuros.